Vamos a hacerlo de manera expositiva para los que comprenden, que es escoger los pasajes y leerlos versículo a versículo y hacerlos flotar y hacerlos brotar. Es muy difícil profundizar completamente en cada versículo, pero saquemos lo mejor que podamos de ellos. Comencemos con el saludo, que son 3 versículos. Aquí pueden hacerlo sentados porque ya voy a comenzar a predicar, entonces para que estén tranquilos. Los primeros 3 versículos dicen así, en el nombre de Cristo Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Comencemos con el saludo. Y Dios mío, no quiero correr, pero este saludo ya dice demasiado. Y quiero que aprendan ustedes a disfrutar la palabra en su casa cuando la lean. No lean como carros locos. Ya leí, ¿entendió? No, dijo una hermana, dijo así. No, vamos a detenernos un poquito. Pablo, ¿quién era Pablo? Un admirable hombre. Un hombre que nosotros debemos respetar y admirar y además imitar. Era un judío, hijo de judíos, nacido en Tarso, de la provincia de Cilicia. Eso era una localidad del imperio de Roma. La capital de ese imperio era Roma de Italia. Pero la Roma de aquella época era un imperio gigantesco, poderosísimo. Y este Pablo, judío, hijo de judíos, había nacido en una de las provincias romanas. Se llamaba Saulo en su nombre hebreo. Él era un hombre criado muy fielmente en la ley de Moisés. Pertenecía a la secta judía de los fariseos, que era una secta, realmente no era la religión principal o real, original de los hebreos. Era una secta. Existían varias sectas. Cuando Pablo estaba en esa secta, estaban los saduceos, estaban los fariseos, pero había también grupos de revolucionarios, de gente que quería derrocar el gobierno romano. Estos fariseos habían hecho una especie de alianza con el gobierno romano y ellos mantenían una especie de paz con los romanos, pero eran revolucionarios. Ellos mantenían la paz con Roma mientras Roma les diera ciertos derechos a ellos. Pero si el gobierno romano no les concedía ciertos derechos, ellos amotinaban al pueblo para que se causaran revoluciones y peleas, de manera que el gobierno tenía que mantenerlos en paz. Por esto fue que Poncio Pilatos trató de apaciguarlos y les preguntó: ¿a quién suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Ellos, los fariseos, incitaban al pueblo a gritar: crucifícale, crucifícale, suelta a Barrabás y crucifica a este. Este no es nuestro rey, mátalo. ¿A quién se referían? A Cristo, con odio. Pero si Poncio Pilatos soltaba a Cristo y no lo mataba, entonces los fariseos y el pueblo le causaban una revuelta. Y esta revuelta iba a llegar a los oídos del César. El César era el título, uno de los títulos del emperador. Y el emperador de Roma, el rey de Roma, de toda aquella imperio poderoso, iba a mandar a decapitar a Poncio Pilatos. Si usted permite, Poncio Pilatos, gobernador romano de Judea, si usted permite que esos judíos revolucionarios me causen problemas, entonces yo le arranco la cabeza a usted. Busque la manera de apaciguarlos. Poncio Pilatos no sabía qué hacer. Dice: yo no encuentro de qué culpar a este hombre. No le encuentro culpa. No hallo de qué acusarlo. Entonces se tiraban la pelotica: llévenselo a Herodes. Herodes dijo: yo no veo nada. Llévenselo a Pilatos. No sabían qué hacer. Pero Pilatos tenía que calmar al pueblo y les dice: ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o suelto a este? Ellos dicen: crucifica a este y suelta a Barrabás. Esa secta de los fariseos tenía ese poder de causar ese desorden.
Y ellos dijeron: crucifica a este y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y se echaron una maldición encima. Y mi Señor fue entonces crucificado. A esa secta de fariseos pertenecía Pablo, cuando era Saulo de Tarso. Y él se había criado en sus estudios de teología a los pies de uno de los mejores maestros de los fariseos. Se llamaba Gamaliel. Por eso es que él dice: yo soy fariseo de fariseos, fiel, decía él, he sido fiel a esto, y criado a los pies de Gamaliel, porque Gamaliel era un hombre de renombre. Este Saulo era un fiel fariseo. Pero un día, persiguiendo a los cristianos y haciéndolos blasfemar contra el Señor, se llevaba a los padres de familia cristianos y dejaba a las mujeres llorando. Era un hombre religioso pero criminal, y los arrastraba por el piso y los hacía blasfemar contra el Señor, los obligaba a blasfemar. Y un día, en esa persecución, mataron a Esteban, un diácono de la iglesia, muy fiel, un poderoso predicador. Lo apedrearon. Lanzaron la ropa a los pies de Saulo de Tarso, y luego este consiguió cartas para seguir persiguiendo cristianos, y lo enviaron hasta Damasco. Damasco era la capital de Siria, a unos, no recuerdo cuántos kilómetros, pero tenía que ir unos cuantos días hacia el norte de Israel a perseguir cristianos. Yendo camino a Damasco, la capital de Siria, el Señor se le aparece. Creo que fue en pleno mediodía. Una luz más resplandeciente que el sol se le apareció. ¿Quién será esa luz? Y una voz sale de allí, del cielo, de esa luz, sale una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿se imagina esa voz? Una voz que causa temor, una voz que espanta a los enemigos, pero una voz que nos agrada a nosotros. Aunque nosotros no la hemos escuchado audiblemente, y prefiero que lo digan así, hemos escuchado la voz de Dios aquí, ¿verdad que sí? Pero nosotros sabemos que la voz de Dios, y tenemos el discernimiento. Yo quiero que aprenda esto. Tenemos el discernimiento para saber cuándo está hablando Dios y cuándo el hombre, ¿sí o no? Y también cuándo está hablando el diablo. Es más, a los que amamos la palabra, o los que amamos la palabra, tenemos esa capacidad. Nosotros escuchamos a un hombre hablar, sea político, religioso, pastor, predicador, y sabemos si está hablando Dios, el hombre, el diablo, o quién está hablando ahí. Tenemos esa capacidad, porque sabemos lo que dice aquí. Y por eso discernimos. Este es brujo. Le prediqué a un taxista allá en Medellín. Bueno, todo taxista donde me subí le estaba predicando, pero uno de ellos quiso hacerme una pregunta. Digo, una preguntita así, ya que estamos dialogando de la Biblia: ¿ustedes bautizan en el nombre de quién? Le dije: usted es solo Jesús. Y el hombre, ¿cómo supo? Le dije: sí, usted es de la Iglesia Pentecostal Unida. Y no me peleé, porque Dios nos ha dado esta capacidad. ¿Por qué me preguntas eso? Si fueses cristiano, no me preguntas eso. Pero cuando me dice: ¿en el nombre de quién bautizan?, le dije: tú eres de la Pentecostal Unida y ellos son solo Jesús. Le dije: no vamos a polemizar, pero vamos a hablar del tema. Y hablamos sin polemizar, y pudimos darle un poquito de enseñanza de la palabra del Señor, y no tuvo cómo discutir, y que la gloria se la lleve el que la merece. No tuvo cómo discutir. Hasta la clínica donde iba a orar por un enfermo, ahí nos dejó, pero él no tuvo contienda, porque Dios nos da esa, con humildad, pero nos da esa capacidad de poder enseñar la palabra del Señor. Bueno, allí se le apareció el Señor, y esa voz poderosa le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a que tú persigues. Porque el que persigue a la verdadera iglesia del Señor, persigue a Cristo. Y el Señor le dijo en Hechos capítulo 9: dura cosa te es dar golpes o coces al aguijón, golpes a un aguijón, porque te haces daño. Cuando persigues a mi iglesia, me persigues a mí, y te haces daño tú mismo. ¿Qué debo hacer, Señor?
yo te voy a enseñar lo que debes hacer. De ahora en adelante vas a sufrir por mi causa. El Señor lo llamó a él, como él mismo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice que a él fue el último de los apóstoles que él llamó. Maravillosa la Biblia, ¿verdad? Amén. El último, él mismo lo escribe. Yo no sé qué tanto nos cuesta leer, amado, por eso tenemos Biblia. Él mismo dijo, y a mí me llamó al último, como a un abortivo. O sea que apóstoles del grupo apostólico que Dios llamó son ellos. ¿Están de acuerdo conmigo, amados? Porque hoy tenemos una cochada de apóstoles por todos lados. Ahorita hay más apóstoles que gente en las iglesias. Apóstoles, querubines y tantos títulos que se ponen. No, amados hermanos, Pablo dijo, a mí me llamó de último. ¿No es maravillosa la palabra? Saulo de Tarso, comenzó a llamarse Pablo, nombre griego. Así entonces se nos da a conocer, y él saluda diciendo precisamente, yo soy Pablo el que escribo la carta, aunque él también tenía escritores, pero la firma era de él, y él dictaba también las cartas, y él dice, soy apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Hoy hay muchos fulanos apóstoles por ahí, pero no por voluntad de Dios, no. Ha visto unas campañas por ahí, salen en las redes de YouTube, pero no quiero que pierda el tiempo en eso, pero si le salen ahí en YouTube, usted va a ver que salen unos supuestos profetas y a cualquiera llaman y dicen, hey, el Señor me está diciendo que tú eres apóstol, y lo nombran apóstol. Aquí dice que por voluntad de Dios, llamado exclusivamente por Jesucristo, formado por Cristo. Nadie puede decirle a otro, tú eres apóstol. No, Señor, no lo llamó Cristo. ¿Qué te pasa, hermano? Esos que salen ahí en la red, tú eres apóstol, ¿y tú quién eres para nombrar apóstoles? Si el Señor fue quien llamó a los apóstoles y los formó él. Por eso él dice, soy apóstol de Jesucristo. Realmente todos los cristianos, en un sentido general, todos los cristianos somos apóstoles, porque esa palabra es mensajero. Somos mensajeros del Señor. Los apóstoles en Roma eran pero no, escúcheme bien lo que le voy a enseñar. No los apóstoles cristianos. Los apóstoles en Roma, en el gobierno romano inconverso, impío, eran embajadores, eran personas que eran enviadas con un mensaje de parte del rey. A ese se le llamaba apóstol. Y por eso era un mensajero, un embajador del rey que mandaba. Y de ese nombre apóstol el Señor toma para él, porque él también es un rey. Y es el rey de reyes. Y porque él tiene un reino. ¿Cuántos creen esto? Y él escogió a sus mensajeros, a sus embajadores. Y al último que llamó, ¿cómo se llamó? Pablo. Porque él tuvo entre sus apóstoles un traidor. ¿Cómo se llamó? Judas. Judas, por eso nadie le pone a su hijito querido Judas. A nadie se le ocurre parir un hijo ni Juditas. No. Una señora llevó su hija para que yo la aconsejara. Pastor, mi hija se porta mal, 16 años de edad, y que es muy rebelde. Le digo, es una edad normal, trae a su hija, se sienta muy bien. ¿Cómo se llama usted, hija? Me dice Jezabel. Yo, ¿me estás tomando el pelo? Dijo, no, me llamo Jezabel. Bonito, ¿verdad? Le dije, ¿quién te puso el nombre? Mi mamá. La señora dijo, pastor, yo lo conseguí en la Biblia y me encantó. Le dije, de milagro no le puso Satán. Ese también está en la Biblia. ¿Sabe usted lo que significa Jezabel? ¿Quién era esa señora? No, pero es que me encantó, yo lo vi ahí en la Biblia. Ella no Jezabel, dijo, esta es. O sea, si usted hubiera tenido un varón, le pone a Apolión. El príncipe del abismo, pues. Señora, Jezabel era una bruja, hechicera, era hereje, apóstata, era una señora mala y asesina. Usted le puso todo eso a su hija. Oye, hay que ver que los latinos nosotros ponemos nombre a los hijos y que, ¿qué es tranqui? ¿Y qué significa? No sé, porque a mí me suena a tranca de la puerta. Así de los latinos poniendo cosas raras. No, amados. Los judíos ponían nombre que tenía un significado, pues todos un significado, pero finalmente Judas se echó a perder la fiesta, un traidor, y quedaron 11. Cuando quedaron 11 por ahí en el capítulo 1 del libro de los Hechos, ellos pues escogen uno, todavía no había venido el Espíritu Santo, pero en el capítulo 9
ya con el Espíritu Santo en la iglesia, estaban predicando, anunciando la palabra, pero el Señor quiso por su voluntad llamar a uno, al último, y llamó a Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este se convirtió ahora en un apóstol fiel, al apóstol que Dios le dio tantas revelaciones poderosas. Un hombre que dejó de ser perseguidor y se convirtió en perseguido. Cuando usted lee el libro de los Hechos, encuentra más de la mitad del libro, encuentra a Saulo convertido en Pablo. Y este Pablo, misionero, predicando por toda aquella área de Europa y Asia, lo que era la Asia antigua. Él predicaba por todas partes, por las costas. Se iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Esta semana estaba revisando todo el mapa de los viajes misioneros de Pablo. Los teólogos se discuten entre si fueron 3 o 4 viajes. Yo encuentro 3, pero no vamos a discutir eso. Lo cierto es que él llenó toda la Asia de aquella época del Evangelio, solito con 4 compañeros, 5 que le acompañaban y algunos que le traicionaron, otros que se fueron. Pero tenía los fieles, estaba Lucas, estaba Marcos, estaba Juan, estaba Silas, eran fieles. Bernabé también fue fiel. Pero se separaron y cada uno predicó por su lado, pero seguían siendo amigos. Lucas era el escritor, era un médico. Pero Pablo, cuando se sintió traicionado por algunos, los menciona. Él dice: Demas me abandonó, llamó el mundo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, me ha hecho daño, ha ido a las iglesias a hablar mal de mí, me ha causado perturbación, divisiones. Y luego dice, y hay otro por ahí, Meneo y Fileto, dice, se los entregué al diablo para que aprendan a no blasfemar, los expulsé de aquí de las iglesias, aquí no entran más sinvergüenzas. Pablo también era cortante, tajante, pero lo persiguieron, le dieron pedradas, una vez lo mataron, lo dejaron allí como muerto. Algunos teólogos dicen que estaba muerto, otros dicen que no. Lo cierto es que estaba allí como muerto. Y después lo abrazaron y él se levantó. ¿Y qué hizo? Entró a la ciudad otra vez. Hermano, usted lo agarra una piedra en una ciudad, lo deja en el piso, vuelve a entrar, no, se va para la casa. Él entró otra vez y seguía predicando e insistía y se fue y luego regresó. Amados, es un hombre al que tenemos que admirar. Él tiene las marcas de Cristo en su cuerpo: pedradas, latigazos, prisiones, cárceles, persecución, calumnia, tanto que él se atrevió a decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pregunto a un hombre de esta altura que yo todavía no lo he descrito, y es un hombre, él no es un Dios. Cristo es el único Dios para nosotros, el Hijo de Dios, pero es un hombre. El Señor no tuvo que esperar mucho tiempo para encontrar a alguien que le imitara. Se llamó Pablo. Pero después de estos apóstoles, que debemos respetarlos, no adorarlos, respetarlos, leerlos, al Señor le ha costado encontrar gente que lo imite a Él. Le ha costado. Bocones hay como arroz. En las iglesias evangélicas hay muchos. Tienen la boca grande, hablando de que son algo y queriendo o creyendo ser algo. Pero si los pica un mosco, ¿cómo sufre uno, pastor? ¿Qué le pasó? Me picó un zancudo, que volar no pudo. No, amados, no hemos sufrido nada. Hay que revisar la palabra. No hemos sufrido es nada. A esto nos encontramos sufriendo. Ahora, ¿vale la pena leer la carta de un hombre de esta talla? Debemos leerla despacio. Apenas lo estamos identificando. Este dice que él sí es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y que él escribe esta carta para los santos. Más adelante escribe que es para los efesios, es decir, para los que viven en Éfeso. Pero nosotros sabemos que lo que leemos aquí no le corresponde a ellos solamente, porque cuando usted lee toda la carta dice, eso también es para mí. Él dice que le escribe a los santos, dice que son fieles en Cristo Jesús, y dice aquí que los que están en Éfeso. Yo voy a añadir, sin cambiar la doctrina, que también los que están en Abejades. ¿Cuánto dicen amén? Que están en Venezuela. A estos santos y fieles, note usted que una carta como esta debe leerla toda persona.
Debe apreciarla el cristiano para que le dé ejemplo a nuestros amigos. Pero debe comportarse como santos y fieles. Queremos llamarnos cristianos. Ese nombre le queda grande a la humanidad de hoy. Una humanidad liberal, libertina más bien. Una humanidad que se rebela contra Dios quiere llamarse cristiano. El nombre cristiano es para los santos, solamente para ellos. Y escucho incluso dentro de nuestra iglesia que la gente dice, santos no hay. Bueno, amado, perfectos no hay. Perfectos solo el Señor. Pero santos, la Biblia dice que los hijos de Dios redimidos, tiene que haber algunos. Nosotros debemos procurar comportarnos cada día, esforzarnos por ser, repita, santos. Ese debe ser nuestro esfuerzo. No es que caminemos con cara de oriola ni nada de eso, no, pero la palabra santos es apartados. ¿Apartados de qué? De las cosas mundanas. Por eso nuestra vida es diferente, hablamos diferente. Ahorita venía en el autobús de Abejales, vengo meditando allí, cosa lo que quiero hablar aquí, y viene un muchacho aquí que habla, pero como un carrito viejo, y me saca la conversa, y bueno, ¿qué quiere conversar? Y echaba chistes y eso, y quiso mostrarme un video del que tuve temor, porque me dice, mira un video, pensé que era algo grosero, le dije, ¿qué es eso? Me dijo, no, es de unos niños que yo no lo conozco, al muchacho. Bueno, me muestra el video. Como él ve que no me sonreí mucho con él porque yo tenía temor de que me iba a mostrar ahí. Dice, yo estudié, sin yo decirle que era cristiano todavía. Me dijo, yo estudié en el liceo con un jovencito que era evangélico. Y este ya me identificó. Dijo, él nunca decía groserías. Nunca jugaba con nosotros las cosas de nosotros. Siempre hablaba bien. Y él decía que las señales que estamos viviendo es de los últimos tiempos, porque el mundo se va a acabar y viene Cristo. ¿Usted qué opina? Y ya sabe que soy de esos. Le dije, sí, estas son señales de los últimos tiempos. Entonces ahí él tuvo que cambiar un poco el tono de la conversación, porque nos identifican casi sin hablar. Tu comportamiento, tu manera de expresarte, de caminar. Si todavía caminas como un gorila endemoniado, la gente no va a creer que eres algo. Yo recuerdo por allá en Punto Fico, estaba a punto de pasar a la predicación y unos muchachos se estaban portando mal en la puerta, ahí en la parte de atrás del culto, y yo salí y le dije, hey muchachos, y vi que eran muchachos mal vestidos, ropa rota, gorra torcida, bueno, muchachos ahí, pantalones calzurriados, con unas cruces de plata aquí en el pecho, todos así, que yo soy malo, y dije, muchachos, estamos en el culto, van a hacer silencio, yo quiero que escuchen la palabra. No, sí, mi pastor, no sé qué. Miren muchachos, cuando yo no tenía a Cristo, yo era así como ustedes, haciendo la yo también me creía así como ustedes, de la película, no, mi pastor, tranquilo, nosotros no somos nada de eso. Ok, pero quiero que se comporten porque no dejan escuchar. Y ya voy a pasar a predicar. ¿Listo? Van a escuchar la palabra y Dios les va a cambiar la vida. Ah, mi pastor, lo traten suave. No, les estoy andando suave. Ahora que pase, ¿cuánto vas a apretar? Y dijo la hermana que dirigía, antes de pasar al predicador, tenemos al grupo evangelístico misionero Calle Mensajera. Y yo pensé que ya iba a pasar yo. Y pasaron al grupo, los 4 muchachos pasaron caminando, pero como si todavía la tuvieran ahí, el humo ahí. Eran los misioneros. El grupo se llamaba Grupo Misionero Calle Mensajera. O sea, los apóstoles modernos. Y comenzaron a cantar y le decían a la viejita que cantaran. Y las viejitas, algunas haciendo caso. Eso era una locura. Y ellos cantaban y no se me olvida, Calle Mensajera, venimos rapeando y reggaetoneando. Yo parezco choro, pero no lo soy. Yo decía, así parece choro. Una locura. No han cambiado de vida. Pero esos son los misioneros modernos. Esas son las iglesias modernas. Ya, mis niños. Amados hermanos, miremos a estos señores
Yo me imagino que los apóstoles del Señor sonreían, ¿cierto que sí? Me imagino que eran alegres, no andaban amargados por ahí. Pero el amor que tenían por la palabra, la reverencia por los hermanos, el amor por predicar, el amor por las almas, en todas partes estaban hablando del Señor. No les importaba el señalamiento, la persecución, nada. Ellos estaban dispuestos a morirse por la causa y defendiendo la verdad a cualquier precio, como les tocara. No hablo de que ellos agredían a alguien, sino que los agredían a ellos. No les importaba ir a la cárcel. En la cárcel cantaban. Hechos 16 dice que a Pablo y Silas los metieron presos y cantaban allí. En cambio, estarse quejando, ¿qué haría usted si lo arrestan por ser cristiano? No sé. Yo espero que usted cante y predique allá. Pero si está dentro, ¿alguien me presta un celular para llamar a mi mamá? Hermano, Pablo no se puso a pedir teléfono para llamar. Él estaba allí cantando y lo escuchaban los presos y lo escuchó el Señor y hubo un terremoto. Ese era este hombre, Pablo. Aleluya. A los santos y fieles. ¿Quieres ser reconocido como un santo y fiel? ¿Cuántos dicen amén? Compórtate como un santo y fiel. Mire lo que ese muchacho me dijo. Yo estudié en el liceo con un joven que nunca decía groserías. Nunca le vimos ninguna maña y nos hablaba de las señales de último tiempo. Que estos jovencitos vayan a un liceo y un compañero de clase diga que estudió con una joven que se portaba de tal y tal manera. Porque hoy a la gente le causa risa a un joven juicioso, un joven decente, una muchacha virgen. Eso es una burla. Se burlan de ella. Si es serio, si es un niño juicioso, a los demás les parece que es un tonto. Porque hoy es la era de la burla, de la blasfemia, de la maldad. Hoy es chistoso que un hijo le tire puños al papá. Hoy eso le parece gracioso a la gente. Los hijos demandan a los padres porque los padres le dan correa. Es más, cambiaron el modelo de las chancletas. En la época de mi mamá una chancleta pesaba 1 kilo. Supimos el peso. Hoy esa chancleta no, una pluma es eso. Total que cómo se corrige con una chancleta hoy. Amados, los tiempos se pusieron de cabeza. El mundo está de cabeza. Y a nosotros nos corresponde volvernos al Señor y tratar de volver a otros al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Tratar de volver a otros al Señor. Esforzarnos por eso. Les comento, de distintas iglesias nos están llamando personas inquietas, que están encontrando cosas en la palabra y que se está predicando contra lo que está en la palabra y que ellos no saben qué hacer. ¿Quién está creando o causando esa inquietud en el corazón de ellos? ¿Quién? El Espíritu Santo está moviendo grupos de personas. Lo que hemos orado nosotros, hemos venido orando al Señor que despierte a las personas hacia la palabra, a las personas que asisten a las iglesias, que lo despierte, que les haga sentir inquietud, que tengan hambre, que tengan sed. Dios lo está haciendo. Él saluda diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios y de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el versículo 3 comienza diciendo una alabanza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una alabanza al Señor. Qué bueno que cada mañana que usted se levante comience bendiciendo al Señor. Bendito sea Dios por este día. Y que lo escuchen sus hijos, que lo escuche el huésped que tenga en su casa, algún amigo, vecino, familiar. Que lo escuche, no gritar, no me refiero a eso, sino que cualquier persona que sea testigo, nuestros niños, usted se levante en la mañana: bendito sea Dios por este nuevo día.
¿Cuántos padres de familia de que se paran en la mañana se paran ya amargados y peleando y los hijos lo ven? Se paran de la cama y como que durmiendo no sé qué pesadilla tuvieron. Porque lo primero que ve la esposa es esa carota. Y no solo la esposa, también el esposo ha tenido que soportar esa carota de la hermana.